Hermanos, en esta noche yo quisiera pedirles un favor muy especial a todos, y es que como vamos a estudiar la Biblia, yo quisiera pedirles que todos nosotros tratemos en esta noche de dejar a un lado una idea de un evangelio light, un evangelio liviano, que no tiene que ver con la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo claramente que Él vino a cumplir la ley y que ni una jota ni una tilde iba a pasar sin que se cumpliera. Así que en esta noche vamos a leer la palabra de Dios, queremos acercarnos a ella y queremos que Dios nos hable. Entonces yo sé que han venido a esto y así que quisiera comenzar contándoles algo personal. Fíjense, para los que ya me conocen, yo soy empleado y trabajo en una empresa de distribución de alto volumen. Esto quiere decir que esta empresa le distribuye a cadenas, almacenes, tiendas y no le venden al consumidor final. Esta empresa vende de todo. Vende electrónicos pequeños, vende electrodomésticos, vende línea blanca, pero hay un producto estrella, como el niño bonito de la casa, y son las pantallas de televisión. Solo para que tengan idea, este producto es estrella no solo porque el producto es bueno, sino porque a nivel nacional, son datos oficiales, no hay ninguna empresa en el país, ninguna marca en el país que venda más que las pantallas que nosotros vendemos. Somos la empresa que más pantallas vende a nivel nacional. Y, y esto no solo porque alguien va a decir porque venden tanto, son miles y miles de pantallas por mes, se venden como pan caliente y alguien podría decir por qué se venden tanto. Bueno, sí, por la calidad. El producto es bueno, casi no tiene fallas, la garantía es extendida. Sí, el producto tiene alta tecnología y sobre todo tiene un precio accesible para toda la gente. Es tecnología al alcance de cualquier persona. Pero entre todos los detalles o características que tiene la pantalla de televisión, hay un detalle que lo hace diferente a los demás, y es el sistema operativo Roku. Roku es el sistema operativo de nuestras pantallas. Le podemos poner cualquier otro sistema operativo, pero le ponemos Roku. Roku es un sistema operativo nativo de televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nació especialmente para la televisión. No es un sistema operativo de un celular que se disfrazó para ponerla en una pantalla de televisión, sino que es un sistema operativo que nació para televisión, lo que hace que Roku sea un sistema altamente intuitivo, que lo puede usar un niño de 5 años o lo puede usar su abuelo que tiene más de 70 años y le va a ser fácil su manejo. El sistema operativo Roku se actualiza y desde la primera pantalla que se vendió hace más de 15 años con el sistema operativo todavía sigue recibiendo actualizaciones sin que la pantalla se vuelva lenta. Tiene altos niveles de seguridad de tal forma que no permite que se le haga piratería. Y aquí hay un detalle que, aunque las pantallas se venden, como ya les dije, hay un detalle que afecta a nuestras ventas. Y es que pasa algo cultural con los salvadoreños. Como nos gusta este tema de la jugadita, el salvadoreño le gusta lo fácil, le gusta instalar aplicaciones como Magis TV. Y nuestro sistema operativo no tiene esa posibilidad. Entonces, hay gente que deja de comprar estas pantallas porque no se le puede poner piratería. Fue así que un amigo, aprovechando en esta época de Black Friday, compró una de nuestras pantallas y muy contento me dijo, mira qué chiva se ve la pantalla, la calidad, la puse en el cuarto, grande, contento con el precio, vieras qué chivo. Y le dije, ¿y cómo te fue con Roku? Ah, no, fíjate, yo le puse el Fire Stick. Entonces para mí fue como quien en su sano juicio le va a poner un sistema operativo que es en todo sentido inferior a su pantalla. Y la explicación, es que al Fire Stick le puedo instalar Magis TV. ¿Y qué es Magis TV? Para los que no lo conocen, es una aplicación pirata que permite ver aplicaciones, películas sin contenidos por los que se paga sin permiso, de forma ilegal. ¿Y cuál es el problema de Magis TV? Que cuando alguien decide instalarle Magis TV, abre puertas y ventanas y modifica el sistema operativo y quita controles, de tal forma que Magis TV se mete a los datos de las personas y está documentado que roba contraseñas bancarias y hay robos de identidad
a tal punto que hay gente que ha perdido miles de dólares, perdón, y ha sido sujeto a estafa. Y esto no lo digo yo, lo dicen noticiarios de todo el mundo acerca de Magis TV, ustedes la pueden ver. Se roban datos bancarios, robos de identidad, todo por instalar algo más fácil, algo más barato, algo más cultural, y Roku no lo permite. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque en la Biblia pasó exactamente lo mismo. Dios, el gran diseñador y el arquitecto de la vida, diseñó un sistema operativo que funcionara perfecto para nosotros. Fue un diseño que él preparó para que nosotros viviéramos en paz. Dice la Biblia que si nosotros seguíamos ese sistema operativo, íbamos a ser bienaventurados, que íbamos a tener largos días, que Él nos iba a prosperar, que íbamos a vivir en paz. Pero hubo gente que pensó que podía modificar ese sistema y pronto comenzó a agregarle cosas, quitarle otras, de tal forma que pensaron que estaban haciendo el sistema de Dios más light, más liviano. Y lo que terminaron haciendo fue destruyendo lo que Dios había hecho. Y no solo destruyeron el sistema que Dios hizo, sino que destruyeron sus propias vidas. Fueron gente que producto de eso destruyeron sus relaciones con los demás y más grave aún, destruyeron su relación con Dios. Fue así que en el texto que vamos a ver en esta noche, el Señor Jesús aparece en escena como el arquitecto de la vida. Y Él dice que Él vino no a destruir la ley, sino que vino a cumplirla, a restaurarla, a volverla a su propósito original. Es decir, que Dios no vino con un fire stick chafa a hacer más liviano las cosas. Él vino a hacer las cosas como tenían que ser. Así que en esta noche lo que nosotros vamos a aprender, y es el tema que vamos a estudiar, no sé qué pasó. Cabal. Lo que vamos a aprender en esta noche es que Jesús cumple, y me gustaría que busquemos Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Yo voy a leer en la NBLA, si quiere seguir la misma lectura, si no, cualquier otra versión que tengan está bien. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice Dios, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oremos. Señor, gracias por la bendición de esta iglesia, gracias porque hemos podido alabarle, gracias por mis hermanos que están acá, pero sobre todo gracias por su palabra, a la cual podemos venir en esta noche, estudiarla, aplicarla. Dios, usted sabe que nuestros prejuicios, nuestros pecados, nuestras distracciones son un obstáculo para que usted nos hable. De tal forma, Dios, que le pedimos en esta noche que su Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón y transforme nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, Dios, y que nos conceda arrepentimiento y la capacidad de obedecerlo. En nombre de Jesús, amén. Quisiera que pongamos atención a la primera parte del texto. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Fíjense, dice, no piensen. Y lo que él les está diciendo no es que no usen su mente, lo que les está diciendo es, no asuman, no den por sentado que ustedes saben de qué se trata conocerme a mí. No sé cuántos están aquí, son dueños de empresa o están en posiciones de toma de decisión en su trabajo. ¿Se pueden levantar la mano? ¿Ok? Ustedes saben que uno de los errores más grandes y que hace que
perder miles de dólares a las empresas es que la gente asume cosas y no está bien segura de lo que está haciendo o lo que se tiene que hacer. Jesús viene y les dice a estas personas, no piensen, no porque no quiera que piensen, sino porque esta gente estaba pensando cosas equivocadas acerca de Él y de su ley. Ellos tenían ideas y llegaban a Dios con ideas equivocadas. Jesús lo que quiere aclararles es lo siguiente. Sí, definitivamente. Sí, es. Jesús lo que quiere aclarar en lo que... No, no es Roku, es lo que pasa. No sé quién dijo. Es Fire Stick. Ok, Jesús lo que quiere que tengamos cuidado es con lo siguiente. Corrijan esa idea que ustedes tienen en su mente sobre mí. Y Jesús quiere corregir la mente y lo que Él sabe es esto, que somos lo que pensamos. Y la gente en aquella época ya tenía ideas equivocadas acerca de Jesús. Pensaban que Jesús, Él ya había hecho cosas, Él ya había hecho milagros, ya se había manifestado de muchas formas y tenían ideas equivocadas acerca de Jesús. Y pensaban que Jesús había venido a abolir la ley y que Él no la iba a cumplir y que estaba en todo caso instaurando una nueva modalidad, que Él estaba enseñando algo diferente a lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Y Él les dice, no, no es así, no piensen eso, yo he venido a cumplir. Y esto, ¿por qué se lo digo a ustedes? Porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con Dios y con su palabra. Todos nosotros a veces nos acercamos a Dios y a su palabra no con la intención de buscar la verdad, sino con la intención de buscar tener la razón. Nos acercamos a Dios con ideas preconcebidas y pensamos que sabemos las cosas. Con el grupo de jóvenes nos pasa que una de las preguntas muy comunes que hacen es si es pecado ponerse tatuajes. Y no va a hacer falta quien diga, ah, sí, fíjate que es pecado, porque allá en Levítico, en la ley ceremonial, por cierto, Dios dijo que no le permitía a la gente que se imprimiera tinta en su piel. Entonces ponerse tatuajes es pecado. Curioso que esto se lo puede decir la misma persona que come pupusas con chicharrón o come mariscos, y esa parte también está en la ley. Van a oír ustedes entonces que alguien le va a decir, no, fíjate que eso estaba en el Antiguo Testamento, eso no aplica para nosotros. Ok, entonces por eso no guardamos el sábado. Ustedes conocen grupos religiosos que desde viernes a las 6 de la tarde dejan de trabajar y vuelven a trabajar hasta sábado el siguiente día porque ellos piensan que hay que cumplir esa parte de la ley. Nosotros en esta iglesia no lo hacemos así. Entendemos que hay que leer Colosenses, por supuesto, pero que el Señor ya no nos pide que cumplamos esa parte de la ley. Pero también nosotros nos acercamos a Dios con ideas equivocadas. Eso es el punto. Así que la idea de esto es que tratemos, por lo tanto, de no asumir que sabemos, sino ir a la Biblia para encontrar la verdad. Fíjense que es bien interesante. En este sentido, hay gente que dice, ¿sabes qué? Por esto de la ley, Dios está más interesado en relaciones. A Dios le interesa una relación contigo y no es tan enfocado en las leyes, ¿ok? Dice un pensamiento de Kevin DeYoung, les recomiendo cualquier libro de él. Él dice, realmente suena muy espiritual decir que Dios está interesado en una relación y no en reglas, pero eso no es bíblico. Desde el principio hasta el final, la Biblia está llena de mandatos y no tienen la intención de sofocar nuestra relación con Dios, sino la intención de protegerla, sellarla y definirla. En esta noche yo le animo a ustedes que pensemos en qué es lo que Dios tiene que decirnos y tratemos de poner ideas equivocadas acerca de Dios y de su palabra. Ahora dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley. Esta palabra de poner fin es la misma que el Señor Jesús usó cuando dijo que Él no venía a destruir el templo. Ese destruir es la misma que está aquí. Él no vino a destruir la ley, sino que la vino a cumplir. Ahora, fíjense que Dios nunca en su palabra pone una palabra por gusto. Fíjense que Él no solo dice, he venido a poner fin a la ley, sino que dice, no he venido a poner fin a la ley y a quién más, o a los profetas. Él no solo dice la ley, Él dice que viene a cumplir la ley
y los profetas. ¿Por qué? Porque los judíos de aquella época, cuando oían la palabra ley, ellos podían imaginarse una de cuatro cosas. Número uno, ellos podían pensar que Jesús estaba hablando nada más de la ley moral de Dios o los 10 mandamientos. Cuando oían la ley, ellos pensaban, los 10 mandamientos. Era de una forma que ellos la podían entender. O podían entender que él estaba hablando del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Penta, 5, Teuco, rollos. Ellos podían entender que Jesús entonces estaba hablando del Pentateuco. Y otra cosa que los judíos podían entender cuando oían la palabra ley era que estaba hablando del Pentateuco y de todos los escritos de los profetas. Así que el Señor Jesús, cuando dice he venido a cumplir la ley o los profetas, Él está hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, los judíos podían entender una de 4 cosas. ¿Cuál era la cuarta cosa? Cuando oían la palabra ley, ellos podían pensar que Él estaba hablando del Antiguo Testamento y de la tradición oral de los fariseos. ¿Qué es eso? Solo para que tengan idea. Los fariseos comenzaron a interpretar la ley y pensaban, y aquí es la analogía que traté de usar con ustedes, ellos pensaban que podían hacer más fácil la ley o entendible. Y por ejemplo decían, ok, en el 7º día no hay que trabajar, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero qué es trabajar? Ok, tú sos médico, ¿verdad? Si vos sanás a alguien, estás trabajando. Sí. Entonces decían los judíos, si un médico sana a alguien en el día de reposo, él está trabajando y por lo tanto está pecando. Y llegaba alguien y le decía, pero si esa persona se está muriendo, no la va a atender. Entonces llegaban y decían, no, si alguien se está muriendo, el médico puede tratarlo para que no se ponga peor, pero no para que se ponga mejor. Lo va a ayudar hasta el día siguiente. Eran tan ridículos que llegaban al extremo de decir, bueno, cargar algo es trabajo. ¿Qué tal cargar un bebé? Estas eran pláticas que ellos tenían. Cargar un bebé de brazos es trabajo. Entonces decían, no, porque el bebé necesita el cuidado. Pero ¿qué tal un sastre? Un sastre que trabaja con agujas. Si agarra esa aguja con la que él trabaja y la mueve de un lugar a otro, está cargando algo. Eso es pecado. Y decían que sí. Entonces los judíos comenzaron a poner leyes, no los judíos, sino los fariseos comenzaron a poner añadiduras a la ley para hacerla más entendible, pero lo que estaban haciendo es arruinarla. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hace poco estaba hablando con Ana María el día que se cayó y estaba decorando, que bien bonita está la nave con la decoración navideña, y le digo, hermana, qué bonito se veía un árbol o varios árboles. No, me dijo, viera que hay unos hermanos que piensan que es pecado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En ningún lado, pero la gente comienza a añadir cosas. Resulta que si un joven viene a la iglesia en shorts y en gorra un domingo, está en pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, el pastor tiene que predicar en saco y tiene que pedirle perdón a la gente para quitarse el saco, porque hay gente que piensa que cosas que no están en la Biblia son ley. Nosotros somos exactamente iguales a los judíos. Fíjense, por ejemplo, puedo hacer una pregunta. ¿Tomar una copa de alcohol es pecado? ¿Alguien piensa que tomar una copa de alcohol es pecado? ¿O una cerveza? ¿O una copa de vino? ¿No? Ok, emborracharse es pecado. ¿Quién piensa que emborracharse es pecado? ¿Puede levantar la mano? Ok, ¿qué es emborracharse? Entonces va a venir alguien. Ahí está, hay gente que va a decir, no, fíjate que con una no te emborrachas. Y con 3, no, fíjate que yo con 3 aguanto. Y hay quien va a decir, porque he conocido gente así, yo aguanto con 10 y no me pongo bolo.
y somos igual de fariseos que los que Dios está criticando en este momento. Cuando lo que Dios dice no es que una copa sea pecado o no, lo que Dios está tratando de decir es que tengamos cuidado del corazón de los demás y que una persona puede limitarse a no tomar una copa porque otra persona se puede ofender. De eso se trata. No solo se trata que si es pecado o no, pero nos ponemos igual que los fariseos. Por eso tengo este pensamiento. Y hermanos, lo que les quiero decir es que tengamos cuidado. Después de este texto es cuando el Señor Jesús comienza a decir, oíste que fue dicho. Yo en ese momento, antes de estudiar bien el texto, yo pensaba, no, pero Jesús sí se puso en contra de la ley, y no. Jesús se puso en contra de la tradición, y de la tradición oral de los fariseos. Nunca se puso en contra de la ley. Cuando Jesús citaba la Biblia, ¿cómo decía? Escrito está. Por eso cuando corrigió el pensamiento de los fariseos, dijo, oíste que fue dicho, no dijo, escrito está. Entonces, hermanos, lo que yo quisiera decirles a ustedes es que tengamos cuidado, porque no es lo mismo decir, oíste que fue dicho, a decir, escrito está. Una cosa apunta a las tradiciones humanas y otra apunta a lo que Dios tiene que decir. Enfoquémonos en nuestra fe en la Biblia y no en interpretaciones humanas. Fíjense que hay un detalle bien interesante. Dice, versículo 17, estamos todavía. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino a cumplir. La palabra cumplir tiene que ver con llenar las cosas. Ahora, la ley se dividía en tres partes. La ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley ceremonial, que es la ley ceremonial, aquellas cosas que tenían que ver con los ritos que hacían los judíos, como sacrificar vacas, corderos, y tenía que ver también con la ley nacional. ¿Qué es la ley nacional? Son las leyes políticas que Dios dejó para la nación de Israel, para que funcionaran como nación. Jesús las cumplió todas. Ahora, ¿eso quiere decir que abolió la ley? No, esa palabra no estaría bien dicha. Vamos a decir que Jesús la cumplió. Ahora, ¿quiere decir que nosotros estamos obligados a guardar todos esos aspectos de la ley? No. Si leemos Hebreos, Efesios, a nosotros Romanos, nos vamos a dar cuenta que Jesús cumplió la ley ceremonial en el sentido que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, la parrilla que tenemos allá, que es bien bonita, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, no lo usamos para hacer sacrificios, sino lo usamos para comer, pero ya no hacemos sacrificios porque Jesús cumplió esta parte y lavó nuestros pecados. Muy bien, las leyes nacionales, ¿las tenemos que cumplir? No. Efesios claramente dice que Dios quitó esa parte de la ley porque de los dos pueblos, judíos y los gentiles, se hizo uno, y ese uno es la iglesia, y ya funcionamos de forma diferente. Así que no es pecado ponerse tatuajes, según lo que la Biblia dice, y sí está bien si alguien quiere comer pupusas con chicharrón o camarones. Pero fíjense que es algo bien interesante. La ley moral sigue vigente para nosotros. ¿Qué es la ley moral? Son los mandamientos que Dios dejó para amor al prójimo, resumidos en los 10 mandamientos. Ahora, Jesús no solo cumplió eso, hoy estamos en vísperas de Navidad, y Jesús cumplió también los profetas. Jesús cumplió más de 300 profecías predichas desde Génesis, que están en Salmos, Oseas, Ezequiel, Isaías, Zacarías. Jesús cumplió más de 300 profecías a tal precisión que hubo gente que dijo que no era posible que Isaías hubiera escrito su libro 800 años antes porque era demasiado detallada y demasiado exacta, pero sí lo hizo. Y esto para nosotros nos tiene que dar esperanza, porque Dios cumple lo que promete. Dios cumple su palabra y Jesús
cumplió lo que Él dijo. Hoy en Navidad es un buen momento para recordar eso también, que Jesús lo cumplió y lo hizo por amor a nosotros. Dice el versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y ¿alguien tiene Reina Valera? Todos, muy bien. Yo les voy a felicitar a los que usan Reina Valera porque es una traducción formal, no dinámica, como la NBLA. Pero hay algo bien interesante. Fíjese, hermana Diana, que mi Biblia dice, pero en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde, como dice la Reina Valera. 18. Ok, ni una J ni una tilde. Ahora, ¿cómo dice en el original? Dice en el original yot y yota y no tienen traducción en español. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que una es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es como, ¿cuál sería la letra más pequeña del español? Quizás la I, y es lo que está diciendo, ni la I y ni la tilde. Ahora, esta tilde de la que está ahí no es que ellos tenían tilde, sino que era un ganchito que se le ponía a ciertas letras para diferenciarlas de otras. Como por ejemplo, ustedes que son bien cultos, ¿cómo se llama la rayita que tiene la ñ? Ok, virgulín. Esa rayita es bien importante, porque si la ponemos encima de la N, dice algo totalmente diferente. Por ejemplo, no es lo mismo decir una que uña. No es lo mismo decir que el hermano Germán tiene canas a decir que él tiene cañas. No es lo mismo decir que yo tengo pena a decir que yo tengo peña. Entonces lo que Dios está diciendo es que cada detalle de la palabra de Dios es importante para Él. Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros, porque nosotros a veces descuidamos toda la palabra de Dios y no debe de ser así. Dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Dice la suma de tu palabra, no es una parte de la Biblia, la que es verdad es la suma de la palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto de la Biblia? Toda, no una parte. Pablo diciendo, porque no he reunido anunciados todo el consejo de Dios, todo. Hay gente que de pronto dice, mira, yo leo la Biblia todos los días, brother. ¿Y qué haces? Y qué buena idea. Fíjate que yo leo proverbios y como hay un proverbio por cada día de la semana, por cada día del mes, perdón, entonces yo leo un proverbio todos los días y entonces estoy leyendo la Biblia todos los días. Ok, ¿y los demás? No, yo no leo lo demás. Ok, eso no es leer toda la Biblia. Hay que leer toda la Biblia. Jesús tomó muy en serio su palabra. Nosotros también deberíamos de hacerlo y debemos de leer toda la Biblia. Obviamente no lo leemos todo de una sola vez, pero tenemos que intentar hacerlo. Podemos comenzar con Mateo y terminarlo, pero tenemos que seguir, tenemos que leer toda la palabra de Dios, porque para Dios cada tilde, cada jota es importante, y si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Ahora, yo quisiera contarles algo bien interesante con esto. Hay una historia que contó Jesús en Lucas acerca de dos personas que murieron. Un rico y alguien que se llamaba Lázaro. Y dice la Biblia que los dos murieron y que uno se fue al seno de Abraham y el otro donde iban los condenados de aquel momento. Y el que estaba en el infierno, si podemos decirlo de esta manera, que no es exactamente la palabra, pero le dijo a Abraham, mira, le dijo, necesito que la gente no venga aquí y manda a alguien que les predique. Ok, le dijo, a la ley y los profetas tienen. No, pero es que si alguien
Alguien se levanta de los muertos y les predica, ahí van a creer. Y le dice, Abraham, a la ley y los profetas tienen. Y si no oyen a la ley y los profetas, por más que se levante alguien de los muertos, por más que hagan eso, no van a creer, porque a la ley y los profetas tienen. ¿Qué le está diciendo? Y aquí hay un principio implícito para nosotros, que lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la ley y los profetas y toda la palabra de Dios. Si queremos que nuestra familia se salve, tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero de pronto aparecen gente que tienen ideas novedosas y buenas. Y fíjense cómo dice el texto, como se los leí, dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, está en Lucas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. En el grupo de jóvenes nos ha pasado que llega gente y nos dicen que tienen buenas ideas y llegan con ideas como esta, me da viejo. ¿Sabes qué tenemos que hacer para que el grupo se haga grande y que venga más gente? Un asado. Un asado de primer nivel y vamos a cocinar y vamos a hacerlo rico. Y después de comer bien y pasar 2 horas ahí, 5 minutos bien dados de una enseñanza bíblica y vas a ver. No, el asado no salva a nadie. Hay gente que dice apaguemos las luces, hagamos escenario a lo tipo TED Talk y así va a venir más gente. No, no se trata cómo podemos hacer para tener menos Biblia, es cómo vamos a hacer para tener más de la palabra de Dios. Lo que quiero decirles es este pensamiento. Las opiniones que no encajan con la Biblia, sean asados, discursos motivacionales o de profesionales, escenarios tipo TED Talk, campamentos para enlodarse o encuentros deportivos, pueden dejar a las personas superficialmente contentas, pero igualmente las va a dejar condenadas en sus delitos y pecados, porque lo que salva a la gente es la predicación de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no se trata de cómo hacemos para tener menos Biblia y que la gente venga, se trata de cómo hacer para tener más Biblia y que la gente entienda qué es lo que Dios está diciendo. Ahora, quiero decirles que en el grupo de jóvenes hacemos asados. Quiero decirles que hacemos asados, que sí tratamos de adecuar el escenario con las luces, que cuando podemos tenemos una mejor alabanza y todas esas cosas son buenas y sí, tenemos que seguirlas haciendo, pero nunca a costa de la palabra de Dios. Les quiero contar una historia personal. Eso fue hace unas semanas o meses. Mi hija Zoe se enfermó y ahí está con Teo, mi hijo. Estaba en el hospital, la tuvieron que ingresar. Estuvo vomitando y vomitando y se deshidrató de un día a otro. Nos tardamos de comenzar el vómito en la madrugada y la llevamos hasta en la mañana del día siguiente y ya era bastante tarde. De tal forma que la ingresaron y tuvieron que ponerle suero. Como está chiquita, los que conocen a Zoe es delgadita, es bien petit, es bien pequeña. Tuvieron que usar agujas pues delgadas, acorde a su edad, pero estaba tan espesa la sangre que no le salía y se tapaba la aguja. Entonces tuvieron que sacar la aguja y volverla a apoyar. Y tenían que estar haciendo ese proceso. Y para los que me conocen, a mí las agujas no me gustan. Y yo estaba sufriendo también porque soy, y Emma, que es más valiente, me dijo, no, me da salite. Pero era algo que le tenían que hacer a la niña. Un médico pudo haber dicho, no, me da, veamos qué le hacemos para que no le duela, pero no le pongamos suero, porque le va a doler, pobrecita. Pero ¿qué es lo que el médico tenía que hacer? Eso, tenía que ponerle el suero. Con las heridas que nosotros traemos, hace poco tuvimos una conversación con el doctor Chávez, también en el grupo de jóvenes, ustedes lo conocen, y él nos explicaba acerca de las heridas que luego tienen infección, tienen pus, piel muerta,
y la tienen que limpiar. Y nos dijo él, ¿saben cómo se limpia? Hay que arrancar la piel muerta, hay que restregar con un buen hisopo, con un químico especial que arde y que duele, para quitar todo lo sucio que está allí. Y luego de hacer este proceso, nosotros podemos ponerle ya algo especial o más suavecito para tranquilizar la piel, pero hay que limpiar. Y eso duele. Hermanos, a veces nosotros venimos aquí a la iglesia con heridas y con problemas en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, problemas laborales, de relaciones, y sí es cierto que necesitamos consolación, pero a veces necesitamos que Dios abra la herida y la limpie, y eso lo hace con la palabra de Dios. No se trata de suavizar lo que Dios tiene que decir. Si tiene que arrancar la piel muerta y quitarnos la pus del pecado que nosotros tenemos, hay que hacerlo. Así que no se trata de cómo hacemos para que la Biblia sea más light o los mandamientos de Dios sean más fáciles. Se trata de predicar lo que Dios tiene que decir. Y alguien puede decir, imagínense alguien, llego yo con mi hija herida y me dice, no, sabes que no le limpiemos la herida porque le va a doler. Alguien puede decirle, ese médico es compasivo y amoroso. Pues no tiene nada de compasivo ni de amoroso, y sí tiene todo de negligente. Nosotros, cuando estamos aquí delante de Dios y estamos delante de su palabra, tenemos que predicar lo que Dios tiene que decir. Ni una tilde, ni la letra más pequeña, Dios la pasa por alto. Y a veces Dios tiene que limpiar nuestras heridas. Les vuelvo a leer el pensamiento. Una herida infectada no se cura con aceite suave, se cura abriéndola, limpiando, sacando la pus, sacando lo muerto, aunque duela. La suavidad mal aplicada no ama, abandona. Por eso la Biblia no es cosmética para tranquilizar. No es que la gente venga aquí como hacemos para masajearles el ego y hacer que se sientan tranquilitos. No, la Biblia confronta. Y si es un bálsamo para sanar. Pero el bálsamo, cuando la Biblia habla que es un bálsamo, no es un bálsamo suave, es un bálsamo que arde porque cura. Dios va a usar la palabra de Dios para sanarnos y a veces es fuerte. Ahora, quizás solo quiero decir un poquito más de estos pensamientos. Sí, no se trata de ser grosero con la gente, no se trata de humillar a la gente con la palabra de Dios, pero sí de hablarles con la verdad. No, es que tenemos que hablarles con amor, pues les quiero decir que no hay nada más amoroso que decir la verdad. Jesús así fue. Por eso en los siguientes pasajes, cuando si ustedes leen todo el Sermón del Monte, Él les dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Jesús les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que tiene malos pensamientos ya adulterado. Jesús nunca suavizó la ley, pero la gente podía pensar en aquel momento que podía un hombre desnudar a una mujer con su mente, codiciarla, acostarse con ella y pensar que estaba bien. Alguien podía pensar que se podía enojar con alguien más, insultarlo en su mente, desearle la muerte, pero mientras no sacaba un arma y la mataba, que estaba bien. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia, Jesús más bien nos enseña principios más altos. Él nunca suavizó la ley, nunca. Él la cumplió. Dice el versículo 19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo es que la grandeza de una persona, la grandeza de un grupo, la grandeza de esta iglesia, la grandeza de un grupo de los miércoles no está determinada por la fama, por la popularidad, porque es bien bonito el escenario, porque hay buena comida, que todo eso es bueno. Pero la grandeza individual y grupal que nosotros tengamos delante de Dios es por cómo nosotros enseñemos y vivamos la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí el texto. No es otra cosa. Así que, hermanos,
Sí, hagamos cosas para que la gente venga y sí, hagamos todo y me parece súper bien, como le digo, tratamos de hacerlo, pero nunca a costa de la palabra de Dios. Ahora, fíjense que hay algo bien interesante. Nosotros pensamos que eso solo aplica para los que se pagan a enseñar. Y alguien puede decir, ah, bueno, se aplica para los pastores o algún maestro de escuela dominical, o a ustedes que enseñan con los jóvenes. Pero Jesús no está diciendo eso. Dice cualquiera, pues, que la enseñe. Y fíjense, el reino no solo lo enseñan los maestros y los pastores, lo enseñan cualquiera que muestra cómo vive el evangelio en su vida práctica, cómo lo vive en su trabajo, cómo lo vive con los vecinos, cómo lo vive con la familia. Cada acto cotidiano explica lo que traemos de verdad. Así que esa persona que tiene problemas con sus vecinos y se pelea y se insulta por tema de parqueos, esa persona está enseñando también los principios que no cree de Dios. En cambio, aquella persona que es amable y trata con amor a los demás, está enseñando los principios de Dios. En la familia, y lo digo tristemente como experiencia personal, hay gente que no se habla, que no se dirige la palabra. Ahí están enseñando también qué creen de la palabra de Dios y qué creen de Dios. Ahí también se enseña. El que es irresponsable en su trabajo, que llega tarde, que hurta cosas como papel, algo tan sencillo, que es irresponsable, también está enseñando lo que cree. Todos enseñamos, como también lo puede enseñar una persona que es responsable con sus obligaciones. Todos enseñamos la palabra de Dios. Queremos ser grandes delante de Dios, enseñamos y vivimos lo que Dios tiene que decir. Dice versículo 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y aquí hay un detalle para nosotros. Los fariseos no eran cualquier cosa. Cuando los judíos oyeron esto, los fariseos eran expertos en cumplir la ley. Y les dice que si nuestra justicia no supera la de ellos, no entraremos en el reino de Dios. Y aquí está el mensaje fuerte para nosotros, pero también al consolador. Y es que nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Nosotros necesitamos que alguien nos ayude. Y sí, nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Pero ¿saben cuál justicia sí es mayor? La de Jesús. Y el Evangelio se trata que nos es imputada su justicia y que por lo tanto nosotros ahora podemos vivir lo que Él nos pide. Ya no por obligación, sino por amor. Dice la Biblia que Él cambió nuestro corazón. Y Jesús no cambió la ley, sino que cumplió por nosotros y la escribió en nuestro corazón. No hablamos de ritos, no hablamos de que si venimos en saco o en shorts, no hablamos de que si alguien tiene tatuajes o no. No hablamos de eso. Hablamos del amor a los demás, que es el principio más grande que el Señor enseñó de la ley moral, que sigue siendo buena y necesaria para cada uno de nosotros. Y quisiera finalizar con lo siguiente, y es que toda la escritura apunta a Cristo y nos muestra nuestra culpa, nos llama al arrepentimiento y nos transforma por su gracia. Lo que antes nos acusaba, ahora se convierte en el camino donde Él mismo nos permite caminar. Yo creo que al leer este pasaje solo tenemos que tener claro algo, que la ley es difícil y es un estándar alto, pero que Dios mediante su Espíritu Santo nos permite cumplirla. Y eso es un acto de gracia. Señor, le agradezco, Padre, por la bendición de esta noche, por la bendición de su palabra, Señor, que a veces es fuerte contra nosotros, Señor, pero es necesaria. Dios, yo le pido que nos conceda en esta noche poder vivir lo que usted nos pide. Y sí, Señor, queremos ser grandes delante de usted. Señor, le pido que nos ayude a cumplir su palabra y que si alguno de mis hermanos o yo mismo, Señor, nos hemos alejado, Señor, que nos conceda arrepentimiento para acercarnos a usted. Señor, se lo pido en nombre de Jesús. Amén.